una pequeña encuesta, una pequeña encuesta, ok, es, levanten la mano quienes aquí son coaches, ya son coaches, hacen coaches, ok, perfecto, y levanten la mano quienes hacen, no que tengan entrenamiento, sino que consideran que hacen coaching de equipos, ok, ¿sí? O sea, que lo hacen con entrenamiento o sin entrenamiento. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí un poquito? Charlar, por un lado, cuáles son los principios del coaching de equipos, ¿sí? Las diferencias con el coaching individual, y esto es bien importante, y por qué, cuándo y cómo sí funciona y cuándo y por qué no funciona. Porque como todo en la vida, el tema, o sea, una herramienta puede ser muy buena, pero si se aplica donde no conviene, no va a funcionar. ¿Por qué es necesario? ¿Sí? ¿Por qué un equipo a veces necesita team coaching? Bueno, vamos a ver aquí una pequeña escena de un equipo, ¿sí? Este personaje es un cliente que viene a que lo atiendan, ¿sí? Ok. Dura 2 minutos. No importa el sonido, dura 2 minutos. Ok. Bueno. ¿Por qué ese equipo necesita coaching? Cuéntenme. O mejor, déjenme preguntarlo de otra manera. ¿Qué tan eficiente es ese equipo? Ah, interesante. ¿Sí? ¿Qué tan eficiente es ese equipo en lo que hizo? Son buenísimos. Ustedes saben lo que esas personas, todo lo que tuvieron que planear, pensar, coordinarse para lograr hacer eso, ¿sí? Para no atender a ese cliente. O sea, son espectaculares como equipo. ¿Vieron la coordinación que tienen? Impresionante, ¿sí? Ahora, tú dijiste algo bien interesante, depende la meta. El problema de ese equipo, ¿sí? No se resuelve dándole un curso de desarrollo de equipos de trabajo. Yo pensaría que tampoco se resuelve dándole un entrenamiento de servicio a clientes. ¿Sí? Algo está pasando en ese equipo, ¿sí? Que no se resuelve con capacitación. Algo no están viendo ellos. Es interesante darnos cuenta que la capacitación no desarrolla competencias. Entonces, muchas veces las organizaciones quieren resolver todo con capacitación, ¿sí? Entonces, si un equipo tiene problemas de comunicación, entonces le dan un curso de comunicación y traen al mejor entrenador en cursos de comunicación efectiva. Si un equipo no está siendo creativo, entonces le traemos un taller de creatividad. Si un equipo está desmotivado, entonces traemos un externo que venga con sus chistes y sus maromas a motivar al equipo, ¿sí? Pero curiosamente, después de que esa persona se va, como que las cosas quedan igual, ¿sí? O muy parecidas. Entonces, es bien interesante ver esto, ¿sí? Resulta que hay cosas que se enseñan y hay cosas que se aprenden. Hay muchas cosas que nos pueden enseñar y llega un experto y nos las enseña. Y obviamente un equipo hay muchas cosas que puede aprender gracias a que llegue un experto y le enseñe. Pero hay cosas, y esto sucede también a nivel individual, que nadie nos puede enseñar. Tenemos que aprenderlas por nosotros mismos. Lo que sí pueden es acompañarnos en ese proceso de aprendizaje e inclusive acelerar ese proceso de aprendizaje. Entonces, el team coaching,
¿sí?, entra como un modelo de intervención para ayudarle a un equipo a aprender lo que ningún curso le va a enseñar. Y de pronto lo que ningún jefe le va a enseñar. Qué curioso, pero puede haber algo de eso. Desde ese punto de vista, ¿sí?, ¿qué hacemos normalmente? Le traemos teoría al equipo. Pero es que la teoría es el deber ser. Entonces llega un externo y le dice al equipo, ustedes deberían ser así, deberían ser asá. Según los libros y según los expertos, las 10 características de un equipo de alto desempeño es hacer A, B, C, D y E. Y ese experto tiene toda la razón. No es que eso no sea cierto. Lo que pasa es que escuchar el deber ser no resuelve. Porque la pregunta en realidad es, ¿qué le impide a ese equipo en específico ser así? ¿Sí me explico? Y ese que le impide no se resuelve en la capacitación. No es que el curso no tenga la razón, no es que el libro de equipos eficaces no tenga la razón. Es que eso no resuelve. Conocer el deber ser no resuelve. La otra metodología que usamos mucho con los equipos es enfrentarlos, y traemos una persona especializada en dinámicas de grupo y esto y aquello, y enfrentarlo y nos lo llevamos a que se suban a los árboles. No sé aquí qué tan común es, ¿sí?, llevarse un equipo a que suban a los árboles. Y resulta que se lograron subir a los árboles, indudablemente. Pero es que resulta que ese equipo no es un equipo de leñadores. No sé si me explico. No les pagan por cortar árboles o por subirse a los árboles. Entonces, en cierto sentido, ¿sí?, se gasta mucho dinero tratando de resolver problemas del equipo con metodologías que son muy interesantes para otras cosas, pero no para resolver ciertos problemas específicos. Por ejemplo, ¿sí?, las dinámicas de grupo, ¿sí? O sea, y aquí con dinámicas de grupo me refiero a traerle al equipo jueguitos o llevar al equipo a jugar, ¿sí? Cualquier tipo de dinámica de grupo es muy interesante y muy divertida además, ¿sí? Pero la pregunta es, a ver, lo que aprendimos con esta dinámica de grupo no necesariamente es lo que nos sirve en la cotidianidad del equipo. ¿Sí me explico? Entonces resulta que el equipo va un fin de semana a un taller donde le meten 1000 estímulos de 1000 cosas y aprendió una serie de cosas. Pero es que esos estímulos no tienen que ver con lo cotidiano del equipo. Entonces lo que el equipo aprendió, no es que no aprendió, es que ese aprendizaje no sé qué tanto le sirva, porque luego el equipo tiene que hacer lo que se llama el transfer, que es llegar el lunes a la oficina y a ver cómo aplican eso en su cotidianidad. Y cuando llegan a la oficina a ver cómo aplican eso en su cotidianidad, ya el capacitador no está presente ahí. ¿Sí? No está presente ahí. Entonces, aquello que aprendieron, aunque sí es aprendizaje, no necesariamente es lo que están necesitando para resolver sus problemas cotidianos. ¿Sí? A veces uno dice, un equipo debería comunicarse de cierta manera, según los expertos. ¿No será más bien preguntarle al equipo qué es lo que les está impidiendo comunicarse mejor o qué tipo de comunicación deben tener para resolver X o Y reto cotidiano? No tanto qué dicen las teorías de comunicación o cómo nos fue en el jueguito donde nos complicaron el comunicarnos, ¿sí? Entonces, no es que esté demeritando para nada la capacitación basada en teoría, ni las dinámicas de grupo, obviamente tienen su razón de ser, ¿sí? Pero el problema es que no resuelven por sí mismas. Entonces, desde esa perspectiva, ¿sí?, ¿dónde está qué es lo que le impide a un equipo aprender? Entre muchas otras cosas. Una, la cotidianidad del trabajo hace que todo el enfoque sea de resultados. La cotidianidad del trabajo hace que lo importante sea lograr un número. Y resulta que el aprendizaje está en el proceso de llegar al número, no en el número. ¿Sí? O sea, el equipo de ventas no crece por lo que vendió, crece por lo que hizo para vender eso. Eso es lo que lo hace crecer como equipo. ¿Sí? Pero el número bueno trae un premio, el número malo trae un castigo. Pero ¿quién revisa qué hicimos para llegar a ese número? Otro fenómeno que se da mucho en los equipos es lo que se llama obediencia ciega a la autoridad. Hacemos lo que dice el jefe. A propósito, ahí tenemos a quien echarle la culpa si las cosas no salen bien.
Y la otra es interesante, se llama trabajo mecánico y repetitivo. Quiere decir, si algo funciona, lo seguimos haciendo así. Como funciona, pues no le movemos, o sea, como que ¿para qué le alborotamos? Ese tipo de cosas no se aprenden en un curso de creatividad, ese tipo de cosas no se aprenden escuchando, sino cuando el equipo se empieza, de pronto se empieza a estrellar contra la pared y se da cuenta que hay algo que no está funcionando. Ahora, ¿por qué esto no lo puede resolver el gerente como tal? Porque uno podría decir, bueno, pues para eso está el jefe, para decirles cómo, etcétera. Sí, pero es que ahí hay un tema bien interesante, ¿verdad? Y un poco, José Manuel, algo hablabas de eso, ¿no? ¿Hasta dónde, sí, una persona de adentro, y en este caso no me refiero de la misma organización, sino del mismo, digamos, del mismo equipo, ¿sí? ¿Hasta dónde no está metido en el mismo nivel de pensamiento, en el mismo paradigma donde está el problema? Es más, hasta dónde el jefe no es el que está generando el problema, y no me refiero a cambiar de jefe, ¿sí? Pero hasta dónde no es el jefe el que está generando el problema, y queremos que él sea el que lo resuelva. Y de pronto lo que está generando el problema es la manera como él está dirigiendo, comunicando, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Una, no hay, ¿cómo les diría? No nos educaron para trabajar en equipo y luego nos quieren meter una cantidad de teorías de equipo. Entre otras cosas, ¿sí? Porque en el colegio nos castigaban por copiarnos. ¿A qué me refiero? Y esto yo siempre lo comento. Se habla de aprendizaje en equipo, pero es que venimos de una educación en la cual el aprendizaje es individual y si tú querías aprender de tus compañeros te castigaban, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Decimos, y ahorita vamos a comentar algo de eso, queremos, ¿sí?, que el jefe sea el que genere el aprendizaje del equipo o que el equipo aprenda por aprendizajes teóricos, cuando resulta que a ese jefe le dicen desarrolla tu gente, pero ¿por qué le pagan? Yo no conozco el primer jefe al que le paguen por desarrollar gente. Todas las empresas hablan de desarrollar gente, pero no pagan por eso. Por ahí a las áreas de recursos humanos puede ser, pero al jefe siempre lo que le están diciendo es tú logra resultados. Entonces, su manera de ver las cosas, ¿sí?, obviamente es un enfoque de resultado, pues porque por naturaleza es así, porque por eso le pagan. Entonces, en ciertos momentos los equipos necesitan un rol diferente, ¿sí?, un rol diferente, que tiene que venir de fuera del equipo, por definición, no necesariamente de fuera de la organización. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que hace, ¿sí?, qué es lo que hace un team coach o qué es hacer team coaching? Una, es un proceso de acompañamiento. Pero aquí quiero aclarar una cosa, no es un proceso de llegar y adoctrinar al equipo de lo que debe ser, ¿sí? Es acompañar al equipo, una, para que crezca como equipo, para que desarrolle competencias como equipo, pero a su vez para que genere mejores resultados. Algo que ha hecho el mundo de la capacitación es como creer que el aprendizaje es un mundo aparte del resultado. A ver si me explico. Es como agarrar al equipo y sacarlo al mundo del aprendizaje. Como si aprender fuera diferente a estar y lograr, ¿sí? El secreto del proceso de team coaching es que el team coach se mete en el equipo. No es que saca al equipo de su realidad y se lo lleva para hablarle de cosas bonitas o para ponerlo a subirse a los árboles. Se mete en el equipo, ¿sí? Se mete en el equipo, se mete en la cotidianidad del equipo, se mete en las conversaciones del equipo. ¿Sí? Se mete a trabajar con el equipo, no a trabajar en el sentido de decirles cómo hacerlo, porque para eso tendría que ser un experto en el tema, sino se mete a hacer una especie, llamémoslo, de observación activa del proceso del equipo. Pero aquí es donde empiezan las confusiones, ¿sí? Y es bien importante aclarar que no es un proceso de team coaching. Esto es importantísimo aclararlo, porque a veces creemos que estamos haciendo team coaching y estamos haciendo otra cosa. Por ejemplo, no es un taller de equipos de trabajo, porque no es llegar a hablarle de la teoría bonita de los equipos. Eso sería capacitación. Ya lo comentamos, no es un entrenamiento outdoor en donde le generamos al equipo estímulos externos no reales. No reales no porque no sucedan, porque no hacen parte de la cotidianidad del equipo. No es una terapia grupal donde juntamos al equipo y los hacemos así como que se
desnuden metafóricamente hablando, ¿sí? Y los ponemos a una serie de como de profundidades pseudoterapéuticas, una cosa rarísima, para que luego vayan a trabajar, ¿sí? Me acuerdo una vez un directivo que me comentaba que en un fin de semana, en un trabajo con un entrenador externo, los puso a hacer una serie de ejercicios. Entre esas, uno de los últimos ejercicios que le puso a hacer se llama el Cristo, que es que te paras en una mesa, haces así, cierras los ojos y te dejas caerte para atrás. Y tu equipo te recibe, ¿sí? El ejercicio suena muy bien, ¿no? Ahí es para demostrar que tienes confianza en el equipo. Claro, sistémicamente también habría que ver qué tanto tus colaboradores si quieren agarrarte o más bien quieren que te des un buen madrazo, ¿sí me explico? Pero bueno, digamos, aparte de que eso sea así, el caso es que me contaba este directivo, me dice, mira, te voy a contar qué me pasó. Literalmente no pude. O sea, estaba ahí parado, no pude, me temblaron las piernas, no pude. Y bueno, se supone que era para demostrar confianza en el equipo. Y me decía, y eso fue como el domingo en la tarde, cerrando el proceso. Resulta que al día siguiente, él tenía una reunión a las 8 de la mañana con ese mismo equipo, pues para ver los temas de la semana. Y cuando él estaba en la reunión, veía al equipo mirándolo, ¿sí? A él, o sea, este es el desgraciado que no confió ayer en nosotros, ¿sí? Y me cuenta ese directivo, me dice, mira, en ese momento yo me di cuenta de muchas cosas, y me empecé a hacer ciertas preguntas, entre otras, una de las preguntas que se hacía era, ¿dónde está el desgraciado del entrenador de ayer, domingo, que nos cobró un dineral, entre otras cosas, para ponerme en esa posición? ¿Dónde está? ¿Por qué no está aquí en la reunión también? ¿Qué hago yo con este equipo que cree que no confío en ellos simplemente porque ayer no fui capaz de echarme para atrás? ¿Sí? Me contaba también que en su equipo había una persona de sobrepeso, bastante sobrepeso. No me acuerdo cuántos kilos, pero bueno, bastante sobrepeso. Y que hicieron otro ejercicio que era subirse una pared de madera y todos tenían que pasar al otro lado. Esta persona pesaba como 120 kilos. Ya se imaginarán todos tratando de pasar al compañero de los 120 kilos al otro lado. Pero no solo todo el problema físico que implicó, sino métanse un poquito en el lugar de la persona de 120 kilos que lo tiene que pasar al otro lado, ¿sí? Y me decía el directivo, después me decía, mira, después me puse a pensar, dije, bueno, ¿para qué nos sirvió hacer eso? ¿Sí? Resulta que somos un equipo de finanzas. Y el gordito, es un genio financiero. ¿Sí? ¿Qué importa que pese 120 kilos? Por ahí en su salud puede ser un problema. Pero, ¿qué importa que pese 120 kilos si aquí nos dedicamos a finanzas? ¿Sí? Y entonces toda la dinámica terminó siendo cómo pasar al gordito al otro lado. ¿Sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? No es que esas cosas no generen aprendizaje. La pregunta es si lo que se aprende en ese tipo de cosas es lo que el equipo necesita aprender para resolver sus problemas cotidianos. Esa es la pregunta. ¿Sí? Otra cosa bien interesante no es una sesión de planeación estratégica. Una sesión de planeación estratégica es traer un experto en planeación estratégica que dirija un proceso de planeación estratégica. Un proceso de team coaching no es un assessment, me explico. No es un externo sentado en un rincón con una libreta anotando todos los comportamientos que observa para luego pasar un reporte de quién es inteligente y quién no es inteligente, o quién hizo las cosas bien o quién las hizo mal. ¿Sí? Porque por definición, si yo me pongo a observar un equipo y el equipo se siente observado, ¿qué creen que va a hacer? Empiezan a actuar diferente. ¿Sí? Empiezan a actuar diferente. No es una sesión de comunicación efectiva. Y algo bien interesante para los que son coaches, el proceso de coaching de equipos no es hacer coaching individual en equipo. ¿Sí me estoy explicando? Conozco muchos colegas, muy buenos coaches individuales que llegan a trabajar con un equipo y empiezan a cometer unos errores sin darse cuenta y de buena fe. Y entonces a un miembro del equipo de pronto le empiezan a hacer una serie de preguntas de coaching individual en presencia de sus compañeros. Por un lado eso me parece poco inteligente, porque si yo te hago una pregunta de coaching individual en presencia de tus compañeros, ¿qué tipo de respuesta me vas a dar cuando sabes que te están escuchando tus compañeros o tus colaboradores? ¿Qué tipo de respuesta me vas a dar? La correcta, ¿sí? La correcta. Ahora,
Por otro lado, el principio del coaching individual, ¿cuál es? Que las conversaciones son ¿qué? Privadas y confidenciales. Entonces es antiético que yo a ti te haga una pregunta de coaching individual en presencia del resto de tu equipo. ¿Sí? Lo primero que tenemos que entender es el cliente del proceso de team coaching no son los miembros del equipo. Es una entidad que se llama equipo, compuesta por personas, indudablemente. Pero mi cliente es el equipo, no cada uno de los miembros del equipo. Yo tendré que observar una serie de interacciones y eso cómo está influyendo en el equipo, etcétera, etcétera, claro. Pero mi cliente no son los individuos, mi cliente es la entidad de equipo. Y aquí ya empiezan un poco las diferencias. Requisitos, ¿sí? Bueno, un primer requisito sería cambiar el color de la letra, ¿sí? ¿Qué se necesita para hacer coaching de equipos? ¿Qué se necesita para hacer coaching individual? Cuéntenme. Un coach, dos personas, pero que uno sea el coach, un coach y un problema. Bueno, coaching de equipos es lo mismo, se necesita un coach, un equipo y un problema. Es exactamente lo mismo, ¿sí? La diferencia con un proceso de coaching individual es que en coaching individual cuando yo me veo contigo, entonces nos sentamos a puerta cerrada y tú me hablas de tus problemas, ¿cierto? Y yo veo qué puedo hacer. Coaching de equipos en ese sentido es algo parecido, pero es yo me meto en el equipo, ¿sí? Y en cierto sentido lo que hago es poner al equipo a conversar diferente sobre lo que tiene que lograr. Y lo que un equipo tiene que lograr son dos cosas. Bueno, una persona también. Una, ciertos números para lo que le pagan al equipo. O sea, el equipo tiene que lograr un número. Pero por otro lado, el equipo tiene que aprender ciertas cosas, tiene que desarrollar ciertas competencias para lograr mejor ese número. Entonces el trabajo que hace un coach va en los dos, va como en los dos canales al mismo tiempo. O sea, una típica reunión de team coaching, ¿cómo sería? El equipo hablando de sus temas, y sus temas entiéndase, cómo hacemos para lograr tal cosa, lo que sea, con el líder presente, importantísimo, ¿sí? Nunca haces un proceso de equipo si no está el líder presente. Ustedes atenderían, imagínense que son médicos, y llega alguien y dice, doctor, necesito que me atienda, pero tengo un pequeño problema. Voy a ir a que me atienda, pero no voy a llevar la cabeza, porque la cabeza está muy ocupada, por allá pensando. Entonces voy a ir del cuello para abajo, ¿sí? Entonces necesito que me atienda, pero voy del cuello para abajo. ¿Por qué? Porque la cabeza está muy ocupada. Entonces, un típico proceso de team coaching es un equipo interactuando, conversando, y el tema de conversación es el mismo tema de conversación de una reunión de trabajo, con su líder presente, no me refiero al presidente de la compañía, el líder del equipo. Y un coach externo al equipo, observando esa reunión e interactuando con ese equipo. Interactuando, eso es importante. O sea, no es una observación pasiva que yo estoy en un rincón tomando anotaciones y al final digo, miren, vi esto, vi aquello. No, no, no. Estoy interviniendo con el equipo y eso se acuerda. Hay un acuerdo para que yo pueda intervenir, porque si no sería como que, bueno, ¿y este quién es y por qué está en la reunión y por qué habla? ¿Sí? Una buena metáfora del coaching de equipo sería lo que hace un entrenador de básquet. ¿Sí? ¿Cómo hace un entrenador de básquet? Está jugándose el partido. ¿Qué hace? ¿Cómo interviene? Exactamente, pide tiempo. Pide tiempo. Y fíjense, pide tiempo, separa el partido y entra, junta al equipo, hace algo ahí que dura 1 o 2 minutos y luego el partido sigue. Ese sería como una buena metáfora de lo que es el proceso de coaching de equipos. Estás observando al equipo interactuar, ¿sí? Ellos están hablando de sus temas, están resolviendo, están cuestionando lo que tengan que hacer, y tú haces pequeñas intervenciones en el momento que consideres conveniente, ¿sí? Y esas intervenciones pues provocan un efecto inmediato ahí mismo, ¿sí? Por eso digo, es como una observación activa. Esto no lo puede hacer el líder del equipo, porque el líder del equipo está dentro de la cancha. El líder del equipo es un jugador más, con otras características, pero es un jugador más que está pensando en cómo encestar. ¿Sí me explico? ¿Ustedes creen que el líder del equipo podría estar fuera de la cancha
viendo al equipo encestar. Como dicen por ahí, la paciencia de un líder como coach es inversamente proporcional a la urgencia del resultado, a la importancia del resultado. Le ganaría el desespero y se mete a la cancha. Pues es que donde debe estar es dentro de la cancha. Ok, cumpliendo otro rol, pero debe estar es dentro de la cancha. Sí me estoy explicando. No le podemos pedir a un líder del equipo que haga un proceso de este tipo. La adrenalina no lo deja, la necesidad de buscar un resultado no lo deja. Porque él también está para encestar, o para ayudarle a los otros a encestar, ¿sí? No para hacer un proceso desde afuera. O sea, por definición no puede. En parte lo que decíamos, porque él también es como corresponsable. O sea, si el equipo no encesta, él también pierde. A él también le pagan por la encestada. Y además, el otro punto es que, ¿sí?, el equipo no discute ni con su propia información ni con la información de su líder. Entonces, en cierto sentido, hay algo que se llama el síndrome del paradigma compartido. O sea, una persona con influencia puede hacer que un equipo piense algo, aunque eso no sea cierto. Y si esa influencia viene de la autoridad, todavía más. Dicho de otra manera, muchos líderes de equipo de buena fe terminan metiendo al equipo en una, llamémoslo, una manera de ver las cosas que no es la mejor, no es la más adecuada. ¿Sí? Entonces, también por definición, quien ayuda al equipo tiene que ser alguien de afuera del equipo, ¿sí? Alguien que pueda aportar cosas desde fuera de la caja. Se dice que los coaches lo que hacemos es hacerle al coachee las preguntas que el coachee nos está haciendo, ¿sí? Entonces, en cierto sentido, el team coach hace lo mismo, que es aportarle al equipo lo que el equipo no se puede aportar a sí mismo y su líder tampoco puede aportarle, ¿sí? Este tema del coaching, de que coachar es trabajar con la distancia entre situación real y situación deseada, ¿sí? Normalmente el líder del equipo, por su orientación a resultados, empieza a generar una especie de tensión en el proceso hacia el resultado. Pero no siempre esa es la mejor, no sé si se llamaría tensión o presión, no siempre es la mejor manera de. Lo voy a decir de otra manera. Si tú vas en un auto y estás perdido en un barrio, o sea, en un barrio que no conoces, ¿qué debes hacer? ¿Qué sería lo conveniente hacer en ese momento? ¿Sí? Voy en mi auto y como que digo, ¿y dónde estoy? Me perdí. ¿Qué es lo conveniente hacer en ese momento? O lo pregunto de otra manera, ¿qué es lo que no hay que hacer en ese momento? Seguir perdiéndose. Seguir perdiéndose. Ahora, entonces el fenómeno más o menos ¿cuál es? ¿Sí? El auto está perdido y el jefe, para resolverlo, le mete más acelerador al asunto. Y ese acelerador puede estar provocando que se pierdan más. Cuando lo que hay que hacer es al contrario, es como frenar, meter una especie de freno de mano y, metafóricamente hablando, salirse del auto y tratar de ver las cosas como desde más arriba. Pero lo peor que puedes hacer es seguir acelerando. Ahora, pero es que resulta que al líder del equipo le pagan es por acelerar. O mejor dicho, en su paradigma es entre más acelero, más avanzo. Pero en este caso, entre más acelero, más me pierdo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces ahí hay una situación interesante que de pronto ese acelerar es como bloqueando al equipo. Y el jefe no se da cuenta, lo está haciendo de buena fe. Entonces se necesita que alguien desde otra mirada, ¿sí?, genere otro tipo de tensión en el proceso. Ok, el coaching de equipo se basa en un principio que se llama ARL, ¿sí? Action, Reflection, Learning, ¿sí? Actuar, reflexionar y aprender. Esto es toda una metodología, ¿sí?, que se basa en lo siguiente. Una, y este es un principio de coaching, el equipo ya sabe, pero no sabe que sabe. ¿Sí? O sea, hay una sabiduría intrínseca en el equipo. Entre otras cosas, por las situaciones que el equipo ha enfrentado. Y ha resuelto o no resuelto. Ahí hay todo un aprendizaje acumulado, que no se está trabajando.
los equipos normalmente enfrentan un problema como si el problema fuera nuevo. Y no se dan cuenta que ese problema en algo se parece a otros problemas que han enfrentado, pero están tan preocupados por resolverlo que no se ponen a pensar, ¿sí?, qué aprendizaje tienen sobre situaciones similares. El otro principio es que el equipo aprende de cómo aprende, ¿sí? Pero esto implicaría ser como observadores de nuestro propio proceso, lo cual no es fácil. Entonces a veces es bueno que haya alguien de afuera con una mirada diferente, no una mirada mejor, pero sí diferente, ¿sí?, que pueda ver, que pueda retroalimentar, ¿sí?, cosas que el equipo no está viendo. Ese es un poquito como el principio de este proceso. ¿Cómo funciona? Bueno, primero, la presencia activa de un team coach. Eso es lo primero. Activa, vuelvo y repito, no es un proceso de observación. Segundo, como buen coach es un proceso centrado en preguntas, ¿sí? Son intervenciones donde le haces algún tipo de pregunta al equipo que le ayude en ese momento. Es un aprendizaje just in time, o sea, intervienes cuando consideras que al equipo en ese momento le ayuda tu intervención, ¿sí? Y por otro lado, generas una serie de, digamos, concientización en el equipo de ciertas cosas y de intercambios sobre eso. Entonces, las herramientas de coaching de equipo, ¿en qué se basan? ¿Sí? Por ejemplo, aprendizajes justo a tiempo, retroalimentación justo a tiempo, herramientas justo a tiempo, usas ciertas herramientas en ese momento para ese equipo, ¿sí? Y preguntas justo a tiempo. Ese es como el principio, ¿sí? O sea, vuelvo y repito, las intervenciones no solo son preguntas, no solo es hacerle preguntas al equipo, haces también otra cosa. Ahorita les muestro 2 o 3 cositas por ahí que se pueden hacer. ¿Cuándo? ¿Sí? Sí. O sea, ¿qué tipo de problemáticas tiene un equipo que justifiquen hacer coaching? Cuéntenme ustedes. ¿Qué tipo de problemáticas de un equipo pueden justificar el traer a un externo que no sea un experto en la problemática? ¿Sí me explico? Porque si la problemática se nos dañó tal máquina, pues hay que traer al técnico que sepa de la máquina. Eso no es team coaching. ¿Qué tipo de problemáticas podrían justificar el tener este tipo de intervención en equipo? Cuéntenme. Ok, puede ser algo muy repetitivo. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna crisis? Por ejemplo, miren a ver. ¿Se alcanza a ver? Gerente de ventas, gerente de marketing, gerente de sistemas, gerente de cuentas, gerente administrativo, y aquí, ¿sí? No sé a qué se les parezca. No sé, parece acá que pagan aquí. Este se entiende como un rato después. Ahora, este tipo de problemáticas no las resuelve un curso. Y eso es lo más interesante, no resuelve un curso. Entonces, a veces el equipo está en crisis, ¿sí? Por ejemplo, se fue el mejor integrante del equipo, les cambiaron el jefe. ¿Sí? Ese tipo de situaciones generan una serie de problemáticas que no necesariamente se resuelven con un curso. Por ejemplo, los equipos de proyecto, es muy bonito trabajar con equipos de proyecto. Miren, las organizaciones gastan millones en unos proyectos impresionantes y juntan gente muy capaz en lo individual para un proyecto, pero no necesariamente son un equipo. Y aquí lo interesante es que ese proyecto es tan caro para la organización que la organización no tiene tiempo a que ese equipo con el tiempo se vaya integrando y se vayan conociendo. O sea, son equipos que tienen que funcionar muy bien desde el principio. Desde mi perspectiva, todo equipo de proyecto debería tener un proceso, o le ayudaría mucho tener un proceso de coaching en su primera etapa, sobre todo. Equipos en transición, ¿sí?
Equipos fusionados. ¿Cuántas veces pasa que la empresa americana compró a la empresa japonesa o al revés o lo que fuera? ¿Sí? O bueno, ahora más bien los chinos compran lo que sea, ¿sí? Y entonces resulta que en el mismo equipo hay hasta dos culturas diferentes. No solo culturas organizacionales, culturas de país totalmente diferentes. Ese tipo de problemáticas son muy coachables. Hay un principio que dice, el 50% de los problemas de un equipo tienen que ver con la no aceptación del otro, con la no aceptación del estilo del otro como un estilo válido, por razones culturales, por razones de lo que sea. O sea, el 50% de los problemas de un equipo tienen que ver con que yo no acepto al otro, no acepto el estilo del otro como un estilo válido. Le cuestiono su estilo, quiero que piense como yo, decida como yo, actúe como yo, etc. Ese es el 50% de los problemas de un equipo. El otro 50% tendrá que ver con otras características. Y eso no se resuelve con un curso de comunicación efectiva. Equipos gerenciales que se reúnen una vez a la semana, una hora, ¿sí? Pero ¿saben todo lo que se coordina ahí? Toda la empresa depende de lo que se hable en esa reunión. Juntas directivas, sí, ok, se ven solo una vez cada 2 o 3 meses. Pero ustedes saben lo que cuesta una mala decisión de una junta directiva. Son procesos muy coachables y son problemáticas de los equipos que no se resuelven con capacitación. Este es un poquito, para allá un poquito el proceso. ¿Qué aporta? Para ir cerrando. Una, es como generar una mirada diferente en el equipo. Una mirada diferente y una conversación diferente para que pasen cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, un equipo se va a reunir el lunes a la mañana, ¿sí? 2 horas. Es una reunión típica y quieren que haya un coach presente. Entonces, si yo fuera a ser el coach de esa reunión, bueno, lo primero que pediría es asistir a más de una reunión, pues porque es un tema de proceso. O sea, no es llegar a alborotar y luego darles la bendición y que les vaya bien, ¿sí? Entonces hay que acompañar el proceso. Entonces lo primero que pediría es ir a más de una reunión. Segundo, si la reunión es de 2 horas el lunes a la mañana, otra cosa que yo pediría es que no dure 2 horas, que dure 4. ¿Por qué? Porque si no, la adrenalina de la reunión no me va a permitir intervenir. ¿Sí me explico? O sea, hay tantas cosas para ver en esa reunión que yo voy a ser un enemigo de la reunión. Entonces, de pronto, lo primero que negocio con ellos es que sea la misma reunión con el mismo tema, pero que en vez de durar 2 horas, dure 4. ¿Sí? Si el entrenador de básquet, cuando hiciera así, no separara el reloj, sus mismos jugadores le dirían, no jodas, déjanos encestar. ¿Sí me explico? O sea, no nos interrumpas. ¿Por qué dejan? Primero, porque saben que es valiosa su intervención, pero segundo, porque el reloj está quieto. ¿Sí? Entonces pediría que fueran 4 horas en vez de 2. Y la otra cosa de pronto es que yo le diría a ese equipo, en vez de reunirnos el lunes a las 8 de la mañana, ¿por qué no nos reunimos el sábado? O sea, 2 días antes. Fíjense que en temas de timing la reunión es la misma, en temas de urgencia es la misma, porque igual se va a hablar de lo de la semana. Pero entonces en vez de reunirnos el lunes, reunámonos el sábado. Y en vez de reunirnos en la sala de juntas, que está anclada una cantidad de cosas, nos reunimos en un buen hotel. Pero es la misma reunión. Igual la van a tener, solo que la van a tener en un escenario un poquito más distendido, pero el tema es el mismo. Y además la van a tener con la intervención de un externo, ¿sí? Que con sus intervenciones les va ayudando a ciertas cosas. Ese es el principio de coaching de equipos. ¿Qué es lo que haces? Cuando estás haciendo coaching de equipo, bueno, tú estás observando los comportamientos de un equipo y escuchando sus conversaciones. Pero lo más interesante es lo que pasa por debajo del agua. Por ejemplo, ¿qué bloqueos creativos tiene ese equipo? ¿Qué cosas están bloqueando su creatividad? ¿Qué dinámica de comunicación tienen? ¿Qué creencias colectivas tienen que pueden estar influyendo? ¿O qué creencias individuales de gente con influencia en el equipo que está convenciendo a los otros de lo que no es cierto? Choques de valores de valores individuales versus valores del equipo, versus valores de la organización, versus valores del cliente. Ese es el tipo de cosas que tú estás observando, ¿sí? Entonces generas conversaciones diferentes. Y déjenme darles 2 ejemplos muy rápido. Por ejemplo, juntas un equipo, ¿sí? Los reúnes en círculo y de pronto les dices, vamos a conversar sobre el problema que tienen, ¿sí? Por ejemplo, un equipo en crisis.
Y los juntas y vamos a hablar de la crisis, pues ellos también están hablando de la crisis, pero vamos a generar una conversación diferente. Y pones pequeñas reglitas a esa conversación. Una, escuchar. Escuchar, o sea, cuando alguien habla, los demás no hablan. Dos, ¿sí? Estar en silencio, salvo cuando alguien quiera aportar algo. Tres, no enjuiciar, o sea, no va a ser una conversación para decidir nada, va a ser una conversación para que charlemos sobre la crisis. Entonces, no importa estar de acuerdo o no con el otro. Simplemente escúchalo, entiéndelo, su posición. No estamos diciendo nada, entonces ¿para qué enjuiciar? Si no hay que estar en acuerdo o en desacuerdo. Hablar desde el corazón. ¿Qué quiere decir hablar desde el corazón? Si hablas, di lo que realmente piensas y sientes, y si no, quédate callado. O sea, no digas lo correcto, di lo que realmente quieres decir. No pimponees, si alguien habla no tienes que contestarle. Escúchalo, si no estamos decidiendo nada, ¿cuál es la...? O sea, ¿por qué siempre hay que opinar sobre lo que el otro dice? Sí se vale construir. O sea, si alguien dice algo, alguien puede aportar otra cosa. Y metes otra reglita muy interesante, que es la libertad, ¿sí?, de hablar o quedarse callado. Y generas una conversación así, con esas reglas. Es el mismo equipo, es el mismo tema, es la misma crisis, pero los pones a conversar con estas reglas. Y entonces de pronto los pones en círculo y les sueltas una pregunta del estilo de, bueno, ¿cómo nos sentimos frente a la crisis que estamos enfrentando? Y es impresionante lo que sale, simplemente por generar esas reglas, ¿sí? Obviamente yo en un ejercicio de esos nunca preguntaría, ¿qué vamos a hacer para? Porque ahí sí generaste una discusión y ahí sí unos estarán de acuerdo y otros no en que eso es lo que hay que hacer. ¿Sí me explico? Entonces, este es el tipo de cosas que haces en un proceso de coaching de equipos. O de pronto generas un ejercicio de retroalimentación, ¿sí?, en que las personas se digan entre sí sus áreas de mejora, ¿sí? Pero en vez de me caes bien, me caes mal, no sé qué, de pronto les pones pequeñas reglitas, por ejemplo esta, ¿sí? Las 3 cosas que más valoro de ti son tales. Y que cada quien lo escriba y se debe escribirlo. Lo que me preocupa de ti es tal cosa, por ejemplo, cuando tal cosa. Por ende te pido que tal cosa. ¿Sí? O sea, simplemente les estás ayudando a tener una conversación diferente sobre lo que A le pide a B y sobre... Sí. Pero los que conversan son ellos. Y no les estás dando ningún curso de comunicación eficiente, simplemente les ayudaste a generar una conversación así. O les empiezas a hacer preguntas tan aparentemente sencillas como ¿qué sí nos está funcionando? Porque a veces los equipos cuando algo no está funcionando tienden a creer que todo está mal. Y la pregunta de ¿qué sí nos está funcionando? Curiosamente no se la hacen. Y no es que todo está mal, hay cosas que sí hay que seguir haciendo. ¿Qué ya no? Otra pregunta que a veces nos hacen los equipos, ¿qué ya no nos está funcionando? O sea, ¿en qué cosas ya no debemos insistir porque eso no nos está acercando al resultado? ¿Sí? O sea, normalmente los equipos piensan que no han resuelto, pero a veces no se preguntan qué ya no hay que hacer más. Si esto volviera a suceder, ¿qué haríamos diferente? ¿Se dan cuenta? En el fondo son preguntas sencillas y los pones a discutir sobre eso. ¿Qué no hemos intentado hacer? Acuérdense, el coaching, ¿sí?, en cierto sentido, es hacer las preguntas que el equipo nos está haciendo. En el fondo, lo que haces en este tipo de proceso es ayudarle al equipo a tener una mirada más amplia, desde tus preguntas, desde las herramientas que vas aportando. No les dices nada, no les das ningún consejo, porque no eres el experto ni tienes por qué serlo, ¿sí? Una típica intervención de coaching de equipos, una reunión que está hecho un desastre, y tú estás observando la reunión, ¿sí?, están así como que no llegan a nada. Entonces de pronto les dices, a ver, cada quien tome un lápiz y dense un minuto y respóndanse a la siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer diferente para que esta reunión sea mucho más efectiva? Y ya, y les das un minuto para que lo escriban. Y después de eso les dices, ahora sigan su reunión.
¿Qué provocaste en ese minuto? Cuéntenme. Por un lado. Por otro, reflexión, ¿qué más? ¿Qué más? Sí. Y lo único que hiciste fue que cada quien se diera un minuto, que son 60 segundos, que no es nada, para preguntarse qué puedo hacer diferente para que esta reunión sea más efectiva. No les estás dando un curso de manejo de reuniones efectivas, no les estás echando toda una teoría de manejo de reuniones, simplemente los confrontaste a que se observaran, ¿sí? Terminó la reunión y de pronto les preguntas y le dices, bueno, a ver, ¿sí? De 1 a 5, ¿qué tan satisfechos estamos con lo logrado en esta reunión? Cada quien te dirá. Y luego le dices, bueno, ¿y qué fue lo que hicimos para lograr eso? No qué logramos y qué acordamos, porque es un tema de ellos. ¿Qué hicimos para lograrlo? O qué hicieron, mejor dicho. ¿Qué hicieron para lograrlo? Y con esas pequeñas intervenciones estás generando algo básico y es que el aprendizaje sea consciente y autónomo. Y no sea que es que me dijeron que las cosas deben ser así. Y el equipo va generando su mecanismo de aprendizaje. Esos son como los principios de coaching de equipo. Lo que decía, no es una capacitación, no es dirigir, no soy el facilitador de la reunión, no soy el moderador de la reunión, no estoy dirigiendo porque no tengo que ser experto. El otro día me tocó coachar a un equipo era del área de negocios, de no sé qué, de una empresa de computación. Bueno, no entendía nada de lo que estaban hablando. Literalmente no entendía nada. Y Papior hablaban, era en español, pero hablaban con mucho inglés técnico, entonces todavía menos entendía. Fue delicioso, espectacular. En serio, me fue muy fácil coachar el proceso, entre otras cosas porque no entendía un comino de lo que estaban hablando. Pero me ayudó mucho no entenderlo. Acuérdense que el coach no necesita tener las respuestas a las preguntas que hace. No es ese tu rol. ¿Sí? Por ahí va esto. Dime, ¿sí? Por favor. ¿Cómo haces para... Sí, un poquitito más fuerte, por favor. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, te escucho. Hola, mi nombre es Orlando. Te decía, tal vez terminan siendo dos preguntas. Primero, ¿te sirve el asunto de identificar la cultura organizacional al inicio de un proceso de coaching? Y lo otro es, si lo haces de inicio antes de partir el proceso de coaching, ¿cómo haces para fusionar la cultura organizacional con el proceso de coaching que vas a implementar? No, definitivamente sirve. Tan sirve que yo no empezaría un proceso de coaching con un equipo sin antes no conocer un poco ese equipo en que está inmerso, ¿sí? O sea, no es lo mismo coachar al equipo gerencial de McDonald's que coachar al equipo gerencial de IBM. No sé si para allá iba tu pregunta, ¿sí? Claro que me sirve conocerlo, como me sirve conocer, por ejemplo, ese equipo en qué momento está, si está en un momento de éxito, cómo es medido, ¿sí? Claro, todo eso ayuda, indudablemente. Un poquito en la misma línea, y ya para ir cerrando, ¿cuáles serían como los pecados de esto? ¿Qué no hacer? Esto también es interesante, ¿sí? Porque dicen que la maestría no solo está en saber hacer algo, también está en saber cuándo no hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, no hacer equipo con el líder, y esto es bien interesante. No se trata de que generes una complicidad con el líder del equipo, pero resulta que un mal líder daña un buen proceso, un mal líder daña un buen curso. De nada sirve que tú hagas un proceso con un equipo si no generaste una especie de alianza de equipo con el líder del equipo. ¿Sí me explico? Porque si no se va a generar un antagonismo ahí rarísimo. No explicar tu rol. Entonces el equipo va a estar así como, ¿y este para qué vino? Entonces, no, creen que eres experto y te empiezan a dar un consejito, aunque sea antes de que te vayas, pero por lo menos un consejito danos, porque creen que sabes algo de lo que están hablando. No clarificar cómo se va a evaluar el proceso, o sea, cómo hacemos para saber que el proceso de coaching sí funcionó y en dónde no te deben meter, como coach, sobre todo para evaluarte. Ser el protagonista del proceso y convertirlo en una conferencia pues no es la idea. O sea, los protagonistas son ellos, tú estás ahí como en un rinconcito, ¿sí? Como un buen árbitro de fútbol, el árbitro es como que no existe. Ahora, cuando el árbitro pita, se para el partido,
y todo el mundo lo atiende, es el mismo principio. Dirigir el proceso, no solo que no te metes en contenido, tampoco diriges el proceso, ¿sí? O sea, no es que porque dos personas discutieron ya te metes a separarlos, pues no eres árbitro de boxeo, ¿sí? Es más, ¿qué harían si esa discusión se diera sin que tú estés presente? De alguna manera tendrían que resolverlo, ¿no? Ser inflexible y querer como llevar todo, convertirlo como en un curso donde tú dices qué hacer. Una cosa importantísima, centrarse solo en el aprendizaje es muy peligroso. O sea, no convirtamos un proceso de coaching en una clase de filosofía. ¿Sí me explico? Generamos grandes reflexiones, sí, pero ¿y en qué se avanzó? ¿Qué se logró? No comunicarse en los intervalos. Esto tiene que ver con que te desapareces del proceso. Una vez me sucedió, trabajando con un equipo. Nos íbamos a ver una vez al mes y llego al mes siguiente y lo noté con una cara. Y pregunté, ¿qué pasó? Resulta que uno de los integrantes del equipo se había matado en un accidente. Y yo ni he enterado. Esto ya son cosas más de detalle, dejar abierta la fecha, porque es que no es como un curso. Un curso tú dices, bueno, módulo 1 tal fecha, módulo 2 tal fecha, módulo 3. No, esto es un proceso vivo. Entonces con el equipo tienes que ir como negociando cosas. Y obviamente emitir juicios, comentarios, consejos, opiniones te matan, porque además te metió en el proceso, ¿sí? Resumen, ¿qué haces? Tu rol no es evaluar ni hacer que el equipo se siente evaluado, ¿sí? O sea, tu rol no tiene nada que ver con evaluación. Teóricamente tus intervenciones deberían ser neutrales, pero lo pongo entre comillas si es que existe la palabra neutralidad. No eres corresponsable de los resultados del equipo. ¿Sí? El responsable de los resultados es el equipo, no tú. En cierto sentido tienes que ganarte la confianza del equipo porque eres un interruptor del trabajo. Entonces tienen que verle valor agregado a tu rol. Esto es importante, aunque tu rol, ¿sí?, es de que ellos aprendan, tienes que respetar sus tiempos, ¿sí?, el énfasis en sus temas, porque si no es como que los estás sacando de su mundo real. No entrar a terrenos no alineados con el reto, o sea, no los pongas a hacer cosas que no son necesarias, ¿sí? No los metas en profundidades pseudoterapéuticas donde pones al equipo a hacer unos ejercicios rarísimos, muy emocionales, que uno dice, bueno, pero eso lo necesitaban. No se trata de motivarlos. El objetivo no es motivar para nada. O sea, se habla lo que se tendrá que hablar. Hay un principio de esto dice, lo que se tenga que romper, que se rompa. Lo que está por debajo del agua, tu rol es sacarlo, que se trabaje, que se confronte, de una manera constructiva, pero asertiva. O sea, porque si no sería como, a ver, estamos en crisis y nos trajeron a un personaje para hacernos olvidar de la crisis. No eres el centro de atención. Tú cumples un rol dentro del proceso, pero el centro de atención es el resultado que ellos tienen que lograr. No convertirte en un distractor de la tarea. Porque si no vas a sentir que es como pérdida de tiempo. Y, en resumen, tu rol es escuchar lo que no se dice y observar lo que no se ve. Ellos están hablando de sus temas, pero para ti sus temas son como las ramas de un árbol. Perdón, las hojas de un árbol. Ellos están en las hojas. Tú estás viendo cuáles son las ramas, cuál es el tronco. Las hojas pueden ser cualquiera. Es el proceso de coaching de equipos es una especialización del coaching. Tiene la misma filosofía del coaching, pero las herramientas son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Es mucho lo que se puede lograr, ¿sí? Y tal vez, para resumir un poquito, el proceso se parece como a ese maestro sufi que llega, ¿sí?, y lo invitan a un equipo a hablar. Y entonces él les dice, ¿saben de lo que les voy a hablar? Y todos dicen, no, pues no, por eso te invitamos. Y dice, bueno, pero entonces no me van a entender. Y se fue. Pero entonces el equipo volvió a hacer todo un esfuerzo para traerlo. Y lo volvieron a traer. Y entonces él dijo, ¿saben de lo que voy a hablar? Y entonces ellos
ya sabían qué contestar. Y le dijeron, claro que sí sabemos. Y entonces les dice, bueno, entonces ¿para qué se los digo? Y se fue. Entonces, muy confundidos, lo vuelven a traer. Y ya se han puesto de acuerdo, lo vuelven a traer. Y entonces cuando él dice, ¿saben de lo que les voy a hablar? Entonces en el equipo, unos levantan la mano diciendo que sí saben y los otros dicen que no saben. Y entonces el maestro Sufi, bueno, entonces hagan una cosa, los que saben, explíquenselo a los que no saben. Muchas gracias.